Canadá asesta un golpe mortal a Boeing, Estados Unidos. Tambalea, Trump derrotado. Washington está en shock. Uno de los conglomerados industriales más emblemáticos de Estados Unidos, Boeing, acaba de recibir un golpe inesperado justo en su propio patio trasero. Canadá, considerado durante mucho tiempo como aliado y socio cercano, ha lanzado una represalia económica fulminante: arrebatar contratos multimillonarios que, en teoría, Boeing de Estados Unidos debía poseer. Esto no es simplemente una pérdida de contratos. Es un verdadero terremoto industrial que amenaza decenas de miles de empleos, sacude comunidades enteras dependientes de la industria aeronáutica y expone el punto débil más letal de la arriesgada política proteccionista de Donald Trump, de la promesa de protección al doloroso contraataque. A lo largo de sus campañas, Donald Trump no dejó de proclamar: queremos productos fabricados en Estados Unidos, por manos estadounidenses. Llegó a afirmar con vehemencia que los aranceles serían un escudo de acero para proteger los empleos en la industria aeronáutica norteamericana, en particular los de Boeing, el mayor exportador del país. Sin embargo, esas barreras comerciales no protegieron a nadie. Al contrario, paralizaron la cadena de suministro, dejaron a Boeing sedienta de capital y le hicieron perder flexibilidad frente a la competencia. Y fue entonces cuando Canadá aprovechó el momento exacto. En un anuncio que sacudió a la industria, Ottawa declaró que las compañías aeroespaciales canadienses, fuertemente respaldadas por el Estado y asociadas con grupos europeos, habían ganado una serie de contratos millonarios de Boeing. Se trata de acuerdos de suministro de fuselajes, componentes electrónicos de aviación y paquetes de mantenimiento con una vigencia de décadas y valorados en decenas de miles de millones de dólares. Lo peor de todo: estos contratos siempre habían sido considerados intocables para Estados Unidos. El shock se expande. Boeing pierde terreno. Estados Unidos pierde prestigio. Que Boeing se vea obligada a avanzar hacia el norte, hasta Canadá, para mantener su cadena de producción, equivale a una amarga confesión de derrota. La imagen de un gigante industrial estadounidense, ahora dependiendo de las líneas de montaje en Quebec u Ontario, es como una cuchillada directa al orgullo nacional de Estados Unidos. La consecuencia inmediata fue el desplome de las acciones de Boeing, que evaporó decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado en cuestión de horas. Los fondos de pensiones en Illinois, Nueva York y California, fuertemente apostados en la industria aeroespacial, también sufrieron un sangrado severo, empujando a millones de jubilados estadounidenses hacia la incertidumbre. Mientras tanto, las acciones de empresas canadienses como Bombardier se dispararon, confirmando que la confianza de los inversores internacionales se está alejando de Estados Unidos y volcando claramente hacia Ottawa. La pesadilla laboral en el cinturón aeroespacial de 1ES.UU. Desde Everett, Washington, hasta Wichita, Kansas, antiguamente conocido como el corazón de Boeing, decenas de miles de trabajadores estadounidenses enfrentan ahora la perspectiva de perder sus empleos. Las comunidades que dependen por completo de los salarios de Boeing, desde restaurantes, hospitales y escuelas hasta el mercado inmobiliario, están literalmente sentadas sobre un barril de pólvora. Los economistas estiman que cada puesto de trabajo perdido en la industria aeroespacial arrastra consigo hasta 3 empleos adicionales en los servicios locales. Si esta tendencia continúa, todo el cinturón industrial del centro de Estados Unidos podría quedar devastado, repitiendo la pesadilla del Rust Belt de la década de 1980. Canadá se transforma en una potencia aeroespacial. No debe subestimarse. Ottawa ha invertido durante décadas en construir sus capacidades aeronáuticas, desde los polos industriales de Montreal y Toronto hasta Winnipeg. Cuando Washington levantó su muro arancelario, esa política involuntariamente convirtió a Canadá en un refugio seguro para Boeing y para otras compañías internacionales. Hoy Canadá ya no es simplemente un proveedor secundario, sino que se ha transformado en un competidor directo de Estados Unidos en un sector considerado durante mucho tiempo como el orgullo nacional norteamericano. Con el golpe asestado a Boeing, Canadá ha demostrado que puede reconfigurar el mapa industrial de Norteamérica, pasando de ser un país proveedor de materias primas
a convertirse en un centro de producción tecnológica avanzada al mismo nivel que Europa y Japón. Washington en pánico. Trump jura represalias. Donald Trump estalló de furia en Truth Social, acusando a Canadá de traición económica y jurando imponer una serie de nuevos aranceles punitivos. Sin embargo, los analistas señalan con franqueza que Washington se encuentra en una posición de debilidad. Si impone más aranceles a la industria aeronáutica canadiense, los costos de las propias aerolíneas estadounidenses, como Delta o American Airlines, se dispararán, lo que elevará drásticamente el precio de los boletos y provocará indignación interna. Si ejerce presión política, Canadá tendrá aún más argumentos para fortalecer sus alianzas con Europa y Asia, dejando a Estados Unidos en una posición de aislamiento. En otras palabras, Trump puede amenazar, pero carece de palancas verdaderamente efectivas. Terremoto geopolítico. Tu. Pierde prestigio. Sus aliados ganan terreno. Lo más peligroso no es solo la cantidad de empleos perdidos o el valor de los contratos que se escapan de manos estadounidenses. El verdadero problema es que el prestigio industrial de Estados Unidos se está desmoronando ante los ojos del mundo. Desde Tokio y Seúl hasta Berlín y París, gobiernos y empresas observan una dura realidad. Estados Unidos ya no es intocable en el sector de alta tecnología. Si un aliado como Canadá puede arrebatarle parte del pastel, entonces China, Rusia e incluso Europa tienen aún más razones para avanzar. De repente, Canadá empieza a ser visto como un socio industrial estable, con menos volatilidad política que Estados Unidos y con la capacidad suficiente para convertirse en un nuevo puente entre Europa y Norteamérica, tanto dentro de la OTAN como en el comercio global. No solo se detuvo en el sector aeroespacial, Estados Unidos también tuvo que soportar otro golpe cuando Canadá impuso aranceles de represalia a 284 productos importados desde el país vecino. La lista abarca desde acero, aluminio y alimentos procesados hasta bienes de consumo diario. Según estimaciones de expertos en comercio, el daño directo a la economía estadounidense podría superar los $20.000 millones anuales, sin contar los efectos en cadena que han llevado a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas a la crisis. Estados como Michigan, Ohio o Pensilvania, fuertemente dependientes de las exportaciones hacia Canadá, enfrentan el riesgo de una recesión local. Desde cosechas acumuladas y mercancías sin vender hasta fábricas cerradas, el panorama revela un golpe devastador al corazón de la economía estadounidense, debilitando la confianza tanto de los inversionistas como de los trabajadores. En total, la cifra de pérdidas que Estados Unidos debe asumir tras las represalias de Canadá asciende a $30.000 millones. Esto puede considerarse un golpe mortal asestado por Canadá, que dejará secuelas durante muchos años en la economía norteamericana. Todo por una decisión torpe e imprudente de Trump. Conclusión: una fractura difícil de reparar. La captura de los contratos de Boeing por parte de Canadá es una campana de alarma. No se trata solo de un acuerdo comercial, sino de una señal clara de que el poder industrial mundial está cambiando de manos. Mientras Trump sigue enfurecido en las redes sociales, en Montreal y Toronto, las nuevas líneas de producción funcionan a plena capacidad, creando empleos, atrayendo inversiones y llevando a Canadá a una nueva era. En Estados Unidos, en cambio, miles de trabajadores y comunidades se enfrentan a una pregunta dolorosa. ¿Sigue existiendo el sueño industrial estadounidense? Esto no es el final, sino apenas el primer capítulo de una confrontación de largo plazo. Si Washington no encuentra la manera de revertir la situación, el título de superpotencia industrial podría abandonar Estados Unidos, contrato tras contrato, y cruzar definitivamente la frontera hacia el norte.